El Instituto Colombiano de la Construcción con Acero les da la bienvenida a la conferencia de esta noche, retomando las clases de la U, módulo 2, análisis para estructuras de acero, cálculo de derivas y análisis directo, con el ingeniero Luis Garza Vázquez. Agradecemos su presencia en este espacio que busca promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción. Agradecemos a Industrias del Hierro S.A. la vinculación a esta conferencia como patrocinador. Esta conferencia tiene una duración preparada, de 1 hora y 30 minutos. Posteriormente, se abrirá un espacio de 15 minutos para responder algunas de las preguntas que ustedes hayan dejado en el chat. Aclaramos que los panelistas no tienen acceso directo a ellas, solo a través del moderador. Al cierre de la sesión, vía chat, se enviará una breve encuesta que nos ayudará a mejorar futuras sesiones y quienes la diligencien recibirán a vuelta de correo electrónico las memorias de la conferencia. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia, retomando las clases de la U, módulo 2, análisis para estructuras de acero, cálculo de derivas y análisis directo, con el ingeniero Luis Garza Vázquez, quien es ingeniero civil y maestro en ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor asociado en el posgrado de estructuras de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y profesor invitado para cursos avanzados de estructuras de acero en varias universidades del país. Ha dirigido más de 60 trabajos de grado y posgrado. Es director del Grupo de Investigación en Estructuras de Acero de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Además, consultor en patología de estructuras de acero y reforzamiento en edificios de concreto con estructuras metálicas. Es el director general de Industrias del Hierro S.A. Luis, damos inicio. Bueno, sí, muy bien. Buenas tardes. Ahora tengo que activar primero que nada el modo de presentación. Ya me dieron el rol para arrancar. ¿Y por qué está iniciando Teams por ahí en el fondo? Bueno, no sé. Voy a partir la pantalla. Dice... Ya se ve. ¿Ya se ve? La ¿Y pantalla, sí. cuál ven? La pantalla. Ahora Una ya no persona veo yo nada. soldando. Sí, pero ¿y tiene unos archivos ahí? Creo que no está Se ve viéndose. el escritorio. Dice que insuficiente calidad de red. El problema es que estoy... Sí, creo que ahí sí está presentándose lo que quiero mostrarles. El problema es que estoy en un hotel en Villavicencio y aunque tengo un módem personal, espero que no tenga problemas. Mejorar la señal, ingeniero, ¿Perdón? si quiere, para mejorar la señal puede apagar su cámara y eso también nos da más recursos para la proyección de la imagen. Excelente. Además, yo estoy muy feo. No es eso, ¿no? No me choca eso, Isabel. ¿Qué tal? ¿Ya me borraron? ¿Listo? Sí, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ya no está en la cámara. Sí. Bueno, vamos a ver. Pues creo que tenía razón porque ya quitó el letrero de que la señal es insuficiente. Mejoró mucho la cosa. Muy bien. Entonces el tema que me encargaron darles es un tema bastante escabroso, me parece a mí, por lo menos en mis clases en la universidad. Esto lo doy en un curso que le llamamos diseño avanzado de estructuras de acero, que es posterior al diseño básico de estructuras de acero. Se supone que ya los asistentes o los estudiantes, cuando llegan a esta parte del curso, tienen los conceptos básicos de diseño básico de estructuras de acero, pero por alguna razón o por casualidad me enteré que esa parte la va a ver el
ingeniero Gilberto Areiza en una conferencia posterior, si no me equivoqué, si entendí bien, y eso, pero tampoco es tan importante, lo tomé en cuenta para preparar esa conferencia. Si no tenían esos conceptos, estoy tratando de ser lo más didáctico posible sin recurrir a temas muy viejos. Y el único tema que tenemos que ver lo voy a repasar someramente. Y digo que este es un tema escabroso porque realmente confieso que me ha costado mucho trabajo entenderlo, muchas discusiones y sobre todo aprender cómo se aplica. Perdónenme, pero antes de toda esta carreta yo tengo que mostrar esta diapositiva que dice que todo lo que yo digo puede ser usado en mi contra y estoy consciente de eso, pero sigamos adelante. Entonces, la motivación, decía, es procurar que, y esa es mi pelea casi siempre con mis estudiantes en los muchos cursos que doy de este tema en Colombia y en otros países incluso, que la tendencia actual es a que los egresados de los posgrados tiendan a ser o digitadores o aplicadores de ecuaciones con una hoja de Excel que sacan a partir de la norma sin pensar, y la diferencia esencial de eso con un ingeniero es entender el comportamiento. Y ese es el objetivo principal de esta charla, que ustedes entiendan el comportamiento. Decía el ingeniero Robert Engelkirch que los ingenieros estructurales deben aceptar los retos del futuro, que no se supone que deben ser técnicos. Con esto quiere decir que sean digitadores o aplicadores de fórmulas de norma, como decía, sino para continuar, que acepten la responsabilidad que la sociedad les ha encargado, sean un ingeniero. Y cuando digo que seamos un ingeniero, precisamente, como decía, es el objetivo de esta charla, porque además de que no se aflijan, al final vamos a... ¡Ay! Esta diapositiva se dañó. Bueno, además de que sí vamos a dar una referencia al final de un tutorial para poder hacer el análisis directo, el método de análisis directo y todo el análisis estructural, incluyendo las derivas, en un video de YouTube que, como digo, les voy a entregar al final. Lo que yo estoy tratando de hacer es prepararle el camino al ingeniero Andrés, que me ha sido muy paciente conmigo en aceptarme algunas sugerencias a las correcciones de un video que tenía mucho futuro. Yo normalmente, cuando doy los cursos, tenemos un video de 6 horas o más que explican paso a paso cómo utilizar, cómo hacer todo el análisis completo a partir del programa TABS. Pero este video, que además es de acceso libre porque está en YouTube, en cambio el que yo presento normalmente, que ha elaborado el profesor John Jairo Agudelo, solo lo tienen los que asisten a mis cursos y pueden acceder a una carpeta de Drive que compartimos. Este es libre y se ha hecho con todo el juicio, con todo el amor, y es solo de 3 horas, para decirle la verdad. Pero bueno, la intención o el objetivo, ahora sí viene esta diapositiva que le robé al ingeniero Osvaldo Jaramillo, es que precisamente lo que queremos es que al utilizar esa herramienta poderosa que es el computador, sepan lo que están haciendo y que no sean, valga la alusión de esta diapositiva, un poquito animales
y la utilicen sin saber qué hace y cómo se utiliza. De hecho, cuando revisé el video del ingeniero Andrés, que comentaremos al final, digamos que me pareció tan claro que hasta yo pude entenderlo, y eso ya es mucha ganancia para mí, que no soy un millennial, y lo que quiero es abonarle el terreno para que ustedes puedan utilizar eso con más criterio. Primer punto que tenemos que aclarar, y es que esto es algo crítico para las estructuras. El efecto P delta, a pesar de que nosotros aleguemos que las derivas que nosotros utilizamos son relativamente pequeñas, es decir, que los edificios que hacemos por la restricción del tal 1% dan lugar a edificios muy rígidos. De todas maneras, es un hecho que los efectos P delta en estructuras producen cambios en las fuerzas internas de la estructura, y el tener en cuenta esos efectos de P delta puede llegar a ser importante. En general, en estructuras, esos se calcula el índice de estabilidad QI, eso está en el título A, y aunque hacen referencia específica a estructuras de concreto reforzado, que es donde más se aplica, la restricción es que solo vale la pena utilizarlo si el Q1 es mayor a 0.1. Eso es para estructuras en general, mejor dicho, para estructuras que no son estructuras de acero. El problema es que en estructuras de acero, por la directriz que viene desde la norma ISC, que es la norma base que utilizamos en estructuras en Colombia, los efectos P delta no es una opción que si el índice de estabilidad es menor que 0.1 se utilice o no. En nuestro caso, como puse en rojo, bien claro, el cálculo de los efectos P delta debe utilizarse siempre. Esto puede parecer algo ilusorio o da a pensar que si los del ISC no se han engolosinado demasiado con la tecnología, porque una de las razones por las que no se tomaban en cuenta todos los efectos que ahora tenemos en cuenta es porque los equipos de cómputo, la potencia de cómputo no daba para eso, o no era de fácil acceso. Pero ahora que sí tenemos esa disponibilidad de capacidad de proceso, ahora sí podernos dar el lujo de tener en cuenta no una, sino una, 2, 3, 4, 5 condiciones para tener en cuenta. No las voy a detallar porque aquí adelante voy a concentrarme un poquito en esas 5. Y es que los efectos P delta mayúscula y P delta minúscula, miren que la norma para otras estructuras solo menciona los efectos P delta mayúscula. En estructuras que no sean de acero, no tendría que considerar estrictamente hablando los efectos P delta minúscula. Recuerden que los efectos P delta minúscula se refieren a los efectos adicionales, los momentos de segundo orden que llamamos, que se producen cuando hay deformaciones entre puntos arriostrados, como podría ser este que tenemos aquí, y que son adicionales a los P delta mayúscula, siendo delta esta que tenemos aquí. Delta sería esta que está aquí. No me quise cambiar de color, perdónenme. Ahora sí. Esta es la tal delta mayúscula, pero a eso hay que adicionarle los efectos P delta minúscula que también pueden producir. Puede parecerles que eso es, como dicen aquí en Colombia, hilar muy delgadito o ser muy riguroso, pero si nuestros equipos de cómputo nos dan esa capacidad y podemos tener
resultados más precisos, o valga decirlo más bien, menos imprecisos, porque no deja de haber hipótesis en el asunto, ¿por qué no hacerlos? Entonces, esos momentos adicionales P delta mayúscula son los de segundo orden, que son los inducidos por ese movimiento lateral delta que puse ahí. Y los P delta son los interiores, que son los desplazamientos entre los puntos de arriostramiento y que también producen un aumento de los momentos que se harían o que se obtendrían en un análisis elástico no lineal, convencional, como lo hemos utilizado siempre o se utiliza en otras estructuras. Y decimos aquí que esos efectos que producen las dos P deltas mayúscula y minúscula se obtienen a partir de un análisis de primer orden con factores de amplificación. Ese es un análisis aproximado o por un análisis de segundo orden que aquí le llamo apropiado y es el que llamamos método directo y es el objeto de estudio. Quiero hacerles un poco de historia, no para que miren con detalle esta diapositiva, no se desgasten en eso. Lo que quiero mostrarles es que cuando no teníamos esta herramienta del análisis directo, teníamos que hacer unas suposiciones y basarnos en cosas que a veces podrían parecer descabelladas, que eran las hipótesis usuales en estructuras, por otro lado, pero que no, que estaban siendo forzadas. Entonces calculábamos primero para una condición sin desplazamiento lateral, los efectos P delta minúscula y eso nos daba un factor de corrección, de incremento de los momentos que solo aplicaba sobre los momentos si inhibíamos el desplazamiento lateral del edificio. Y después lo soltábamos y solo poníamos el desplazamiento lateral, aquí otra vez este delta, que nos producía un momento adicional que podíamos calcular aproximadamente con un B2. Como resultado, entonces, el momento último, el ya del de diseño, era el de utilizar esos dos factores B1 y B2 para aumentar esa resistencia. Y miren las cosas que había que hacer, partir de ecuaciones como estas, pero a su vez este número de Euler dependía del valor de la ecuación de Euler, que como ya saben, depende a su vez del valor K más un coeficiente Cm que se cuantificaba así o así, etcétera. No lo lean, no se desgasten, que esto es precisamente lo que ahora estamos queriendo evitar con este método de análisis directo, que por otro lado es el método preferido, el principal para hacer este cálculo de estabilidad. Más ecuaciones, más fórmulas, más K otra vez aquí metido, que como sabemos tiene sus limitaciones. Y es que Euler desde 1750, con solo aplicación de matemáticas, desarrolló una solución para cuantificar el valor máximo que podría tener un elemento a compresión que idealmente estuviera articulado en los extremos, que tuviera una distorsión pequeña, no importaba el valor, pero cualquier distorsión pequeña que tuviera le producía pandeos. Si fuera idealmente recto, cosa que no se da en la realidad, pues no se pandearía, pero siempre existe esa distorsión y eso en la norma lo establece, que no debe ser mayor de 1 por 1000. Entonces, si el mundo fuera perfecto y la ecuación de Euler, que reducida a la forma como normalmente la presentamos, es así, correspondería a que en una gráfica de FY contra la esbeltez, L entre R, la luz entre el radio de giro, sería así. Esa es la solución exacta para una columna que no existe. Para empezar, hay que empezar a parcharla, porque la columna idealmente articulada,
para la que K vale 1, que fue para lo que dedujo Euler, no existe en la realidad. Puede haber muchas variaciones, porque la articulación perfecta no existe, la rigidez perfecta no existe. Entonces hay que empezar a ponerle parches, como le llamo aquí, para arreglarla, y entonces empezar con que si está empotrado K igual a 0.5, pero no, mejor no, más bien pongámosle 0.65 por si las moscas. O sea, empiezan a haber apreciaciones, un poquito de criterio para considerar esas las limitaciones o las restricciones reales que no sean articuladas ni rígidas en la realidad. Eso, aunque nos hemos acostumbrado a verlo y lo tenemos claro, tiene inconvenientes muy grandes cuando las aplicamos a estructuras reales, especialmente a estructuras que tienen arrastramientos, pendientes. No hay solución para eso. Las soluciones que se han utilizado algunas veces, como los diagramas de Julius y Lorenz, los nomogramas y los nomogramas de, ¿cómo se llama? Morgenstern Price, se me olvida el nombre. En fin, todas esas soluciones son una aplicación basada, o una solución basada en hipótesis simplificatorias, a veces temerarias. Entonces, ¿qué hacemos con el K? Lo ideal es entonces, por decirlo así, olvidarnos de Euler, o más bien ir a los fundamentos de Euler y poner la estructura a trabajar deformada. Ese es el asunto. O sea, si lo que representa la ecuación de Euler es un equilibrio, cuando hay una deformación inicial o el que va a producir una carga aplicada, pues nosotros hacemos eso en el computador ahora que tenemos herramientas para hacerlo. Entonces, decíamos, y estos son los 5 casos que se supone que por norma y porque se puede hacer, se deben incluir, son esos 5 puntos que voy a tratar uno por uno sin detenerme ahora. Primero, deformaciones por flexión, axiales y por cortante. Tiene que considerarlas. Pues eso, ¿qué misterio tiene? Todos los programas lo hacen, o como digo ahí, es pan comido. Créanme que este es un pan, o fue lo que más parecido a un pan tajado que encontré, para decirles que eso no tiene ningún problema en los cálculos que hacemos convencionalmente. Para los efectos P delta mayúscula y P delta mayúscula, la clave es, como decíamos, trabajar con la configuración deformada. En otras palabras, que el programa, ahora sí, en este caso, haga un primer cálculo de las deformaciones que se van a producir con las cargas que tiene la estructura, y que con base en esas deformaciones vuelva a hacer otra iteración y calcule esas fuerzas internas de los efectos P delta mayúscula y P delta minúscula hasta que converja a una condición en el que cuando usted obtiene los momentos los momentos requeridos, los MU, para calcular la estructura, ya están metidos esos momentos de segundo orden. Y eso, como digo, es lo que podemos hacer ahora, porque nuestras computadoras tienen esa capacidad de tener en cuenta los efectos no lineales. También parece fácil de decir, pero eso al parecer no es pan comido, porque no todos los programas lo hacen. Según me confían algunos colegas que sí han trabajado, han cacharreado varios programas, cacharreado es la palabra que utilizan acá, ¿no? Que no todos los programas hacen esa, calculan esos efectos no lineales, o que al menos no lo hacen adecuadamente. No voy a decir nombres de programas, por supuesto, pero
pero tienen que estar alertas, especialmente cuando son programas hechos específicamente para diseño de concreto. Entiendo que no hacen este tipo de cálculos de método directo, pues porque no es su naturaleza, porque están hechos para otro material. Y el otro tema es que a veces hay que engañar a los programas. Es decir, hay programas que sí lo hacen, pero que está en la letra menuda y no tan explícito cómo se deben tomar en cuenta, sobre todo los efectos P delta minúscula. Hay programas, pues ahora sí diré nombres como el STAD, entiendo que sí lo hacen automáticamente, pero hay programas como el ETABS, que es de uso muy difundido, en el que si usted tiene un nudo aquí y un nudo acá, por poner un caso, no les toma en cuenta las deformaciones internas en la estructura, los delta minúsculas estos que estamos diciendo, a menos que no engañe al programa o le diga explícitamente que ponga 3 nudos centrales para que en esos puntos calcule las deformaciones. Si usted no le da esa instrucción al programa o no lo engaña, como le llamo yo, poniéndole al menos esos 3 nudos, no le calcula los efectos P delta minúscula, no se los considera adecuadamente. Insisto, eso es mucho de la tecnología de los programas. Entonces hay que conocer el programa, leer la letra menuda y los instructivos. Tercer punto en esta carta al Niño Dios que ponen en ese capítulo F3 de todo lo que quieren que consideremos para el análisis estructural es tener en cuenta las imperfecciones geométricas. Esto podría parecer ya el colmo, porque ¿quién va a garantizar que el edificio va a quedar chueco y con cuánta chuecura va a quedar, por decirlo así? Pero eso está definido en la norma NTC colombiana también, que viene del Código de Práctica Estándar Americano. Son las mismas tolerancias que en esencia son, como lo ven ahí, que la pendiente, para resumir lo que a nuestras necesidades se refiere, la pendiente no puede ser mayor que un 500avo. O sea, que si una columna tiene 5 metros de altura, por norma no puede el interventor, por decirlo así, recibirle la estructura si tiene más de 1 centímetro de desplome. 500 centímetros de altura, 1 centímetro de desplome es el límite máximo. Entonces, la tienen que corregir. O sea que se considera que ese desplome más desfavorable se pudiera presentar por norma, pero además ya puede sonar todavía un poquito más exagerado, que ese desplome se produzca en todas las columnas y siempre en la misma dirección, de tal manera que ese es un delta, por decirlo así, una deformación lateral adicional, que a su vez va a producir ese delta, si la carga se mueve todo eso, va a producir una deformación, este sería el delta, va a producir una deformación o un momento interno adicional. Y eso, ¿cómo se toma en cuenta? Tiene uno que estar deformando la estructura en una dirección y luego en la otra y luego en la perpendicular en una dirección y luego perpendicular en la otra. Suena muy complicado. Si no hubiera sido porque un profesor hindú muy brillante, debí haber puesto el nombre, Nahir o algo así, me disculpan el no mencionarlo correctamente, se le ocurrió una idea genial. Encontró que una estructura desplomada, delta, el momento que producía interno es igual a H, la carga horizontal que está aquí, por L, más
el P por el delta. Si usted saca ese L como factor común, aquí le quedaría H más P delta sobre L. Es decir, que es exactamente igual tener desplome que aplicar una fuerza H más P delta entre L. Y ese delta entre L es exactamente 0.002 o L entre 500, el desplome permisible. Es decir, que a la fuerza horizontal, sísmica o de viento, lo que vaya a tener, le sumo una carga horizontal que sea igual a la carga que estoy aplicando P multiplicada por 0.002, a final de cuentas, es esto que estoy diciendo aquí, entonces ya estoy haciendo el análisis de las imperfecciones geométricas gracias a esa que ahora parece una bobada, pero bueno, a nadie se le había ocurrido. Se facilita mucho el cálculo y los programas pueden hacerlo internamente sin ningún problema. Hay una cosa ahí que se establece y es, hay que ponerle, se debe trabajar para el método de análisis directo con cargas mayoradas, pero hay que ponerle esas cargas ficticias, le llaman en la norma, nocionales, le llaman también en otros textos, o cargas virtuales, notional loads están en el ISC. Esas cargas que se ponen adicionales deben aplicarse en todas las combinaciones de carga. Eso daría un número de combinaciones muy grande, porque hay que aplicarla en las 4 direcciones, por supuesto. Entonces, dice que si las derivas, calculando segundo orden entre primer orden, es igual, son menores de 1.5, sin hacer una reducción del módulo de elasticidad, etcétera, no necesita considerar las cargas ficticias en las combinaciones de carga que tengan viento o sismo. Y si son con tau b variable, entonces el factor de comparación es 1.7. Parece angustiante y muy aburridor, pues, ingenieros. No se preocupen, eso es lo que en Colombia llamamos un saludo a la bandera. Eso no sirve para nada, porque eso nunca da mayor que 1.5 ni 1.7. Podría darse el caso, debido a que las derivas que se pueden tener en una nave industrial o en edificios de un piso no tienen límite, siempre y cuando tenga muros que se comporten como acordeón, digamos, láminas metálicas, tejas metálicas que puedan estirarse y encogerse sin ningún daño. Y entonces dice, no, le va a permitir unas derivas del 5%, ¿qué me importa? La norma se lo permite. Pues qué problema va a haber que tenga unas derivas del 5% si en el castigo está la penitencia. Cuando usted haga eso, los momentos de segundo orden que les va a dar seguramente va a ser gigantesco, porque los efectos P delta van a ser muy grandes. Pero bueno, si usted los quiso calcular así, pues allá usted. Pero normalmente uno no deja unas derivas del 5% o más, precisamente por estas razones, y porque aquí debí haber presentado una foto que hasta ahorita me estoy acordando que tengo por ahí, de una nave industrial que en México tuvo un comportamiento excelente en y cumplió con estas premisas, tuvo derivas grandes, pero las puertas enrollables de los muelles se doblaron todas y se volvieron nada. Les voy a meter esa foto aquí ahora que recuerdo, pero ya para la versión impresa que les van a compartir cuando contesten la encuesta. Y sí se ve medio feo que esas derivas tan grandes hayan causado daños, no en los muros, no en la estructura, no tumbaron la estructura, pero esas cortinas enrollables, que no son un acordeón en el sentido horizontal, más bien son sensibles, quedaron hechas un desastre. Entonces, pues tampoco, o sea, el caso de poner derivas de lo que le dé la gana no es una cuestión por ahora. En otras palabras, esto de que esa relación de derivas
sea menor que 1.5 y 1.7, que no los trasnoche. Yo lo pongo en las recomendaciones, especialmente para los que ven el curso, para que la tengan en cuenta. No vaya a ocurrírseles hacer una cosa así y luego tengan daños. Pero no es común, insisto, que eso cause problemas. Las otras imperfecciones geométricas que se permiten en la norma son que para miembros rectos a compresión, la variación de la rectitud debe ser menor o igual que 1/1000 de la distancia. O sea, que una columna de 5 metros tiene derecho a distorsionarse, a enchuecarse, a tener una distorsión inicial. ¿A qué le llamo una distorsión inicial? Le llamo a que si esa fuera la columna hipotética, esta es la distorsión o chuecura, como le digo aquí familiarmente, solo puede estar distorsionada si es de 5 metros de altura, decía, solo puede tener una distorsión de 5 milímetros. Parece muy poquito, pero en acero esa es la tolerancia de fabricación. Entonces, hay que considerar esa imperfección geométrica. Caramba, otro enredo en que nos están metiendo aquí para tener en cuenta. Bueno, no se angustien, eso ya está metido en su análisis estructural. Cuando hayan visto diseño a compresión en el siguiente curso, o por supuesto si ya lo vieron en sus cursos de pregrado, tienen claro que si el mundo fuera ideal y Euler fuera cierto, el comportamiento, si Euler fuera perfecto, el comportamiento de la solución perfecta debería ser así con esta línea roja que estoy dibujando. Por ahí debería irse la resistencia, pero no. Esa, ¿cómo se llama? Esa nube blanca que ahorita la estamos poniendo amarilla, significa o representa los datos experimentales reales. O sea, una nube de puntos que hace ver que el comportamiento real no corresponde a las condiciones ideales de Euler, por lo que dijimos. Una de las razones, como se muestra aquí, es que hay una zona donde se suele decir que hay una reducción del módulo de elasticidad. Es una manera de enfrentar el problema. Realmente lo que sucede es que Euler no se cumple, y no se cumple porque hay esfuerzos residuales y porque no todos los pedazos de acero están fluyendo al mismo tiempo, especialmente cuando las columnas tienden a ser cortas. En columnas muy largas, en la zona de en que ya hay comportamiento elástico, en donde Euler se cumple más fácilmente o más cercanamente, diría yo, ahí sí que influye mucho el valor de la distorsión inicial, que sea 1 en 1000 o otro valor. Y por eso se castiga en esa segunda parte del rango elástico con esta fórmula de Euler, con esta reducción de 0.877. Parece muy caprichoso que le pongamos 3 decimales. Eso viene de una historia antigua, de un valor de 12/23avos o algo así. Ya no recuerdo ni el número por el tiempo que ha pasado. Entonces se volvió un valor de compromiso. ¿Por qué no 0.9 o por qué no 0.85 o 0.87 solamente? Bueno, así se usa, pero en ese 12 qué por ciento de castigo se está tratando de tomar en cuenta la chuecura del elemento. O sea que por eso no se tienen que preocupar cuando revisan la resistencia disponible, ahí está metido eso, o sea que estamos bien. Pero lo otro que estábamos diciendo ahorita, de que en esta zona
más o menos cuando la carga aplicada es mayor que el 50% de la carga de fluencia, más o menos, el material no se comporta elásticamente por esos esfuerzos residuales, por la fluencia dispareja, etc. Y un artilugio que se utiliza es castigar el módulo E, castigarlo de manera que se obtenga una curva empírica que se caracteriza por esta ecuación, la famosa punto 658, a la FY entre FE, etcétera, que lo que representa es, digamos que el castigo por esos efectos inelásticos y residuales, etcétera. ¿Y cómo se hace ese castigo? Se multiplica E, si la columna está en esa zona, por este tau B. Tau B es ese factor de corrección. ¿Y cuánto vale tau B? Aquí está abajo, bastante larguita y elaborada, pero básicamente lo que trata de tener en cuenta es qué tan grande es el esfuerzo en la columna como para que produzca más fluencias, más efectos inelásticos, etc. Y solo se utiliza si la carga entre la carga de fluencia es mayor de 0.5. No tiene tampoco un misterio, eso los programas lo hacen solo, afortunadamente. Ahora, usted puede renunciar a ese cálculo de esa ecuación, ese chorizo de ecuación tan feo, tan miedoso. Se puede hacer el loco a condición de que haga el castigo en otra parte. Y el castigo coincide en que, listo, no voy a reducir la resistencia. Tau B es igual a 1, pero a cambio de eso, en lugar de poner 0.002P, como resistencia, como carga ficticia, pongo 0.003. O sea, aumento en un 50% esas cargas ficticias y ahí sí tengo mi castigo y me puedo hacer el loco con la reducción. ¿Por qué podría no querer hacer esa reducción de tau B? ¿Por qué tendría que renunciar a eso si el programa lo hace solo? Pues una razón es por tiempo, porque se demora más, porque además de las interacciones no lineales que dijimos ahorita, del efecto P delta mayúscula y el P delta minúscula, tendría que hacer otras iteraciones para estar calculando el tau B cada vez que calcula una configuración deformada, calcular la P, es menor que 0.5, no, entonces ponga tau B igual a 1, es mayor de 0.5, no, entonces aplique el chorizo, eso, y se puede tardar más en correr el programa, en estructuras complejas, que puede ser una buena idea, porque si no, se le puede demorar horas o días corriendo ahí el programa para que después le saque un warning. Es un poquito decepcionante. Entonces, lo que se hace es ponerle 0.003 y tau B igual a 1, y eso tampoco es tan grave a la hora de calcular los momentos. A veces es que no quiere, a veces es que no puede. Por ejemplo, cuando quiere hacer otro análisis no lineal, no sé, por ejemplo, un análisis modal o un análisis de elementos solo tensión, cuando utiliza cables y cosas así, no puede tener dos no linealidades al tiempo, o tiene las no linealidades de los efectos P delta o tiene otras. Entonces, no puede, porque está haciendo ese tipo de análisis, como decía, que implican otras no linealidades, pues entonces ponga tau B igual a 1 y no se angustie por eso. ¿Qué pasa con las columnas compuestas? En columnas compuestas se considera que tau B es 0.8 siempre. O sea que el castigo es 0.8 sí o sí, no hay manera de que tau B igual a 1, ni que nada. Le pone tau, no importa qué le haga, le pone 0.003P y ya está. Esta no me salió por pedacitos. Bueno, no importa. Entonces, para cálculo 5 dice, tome en cuenta las incertidumbres en la rigidez y la resistencia, el quinto renglón de la carta al Niño Dios.
¿Cómo se toma en cuenta esa incertidumbre en la rigidez y en la resistencia? Bueno, que todos los elementos que aporten rigidez al sistema para controlar deformaciones, vale decir los sistemas de resistencia sísmico o los sistemas principales de resistencia a fuerzas de viento, los llamados SPRFB, sistema principal a fuerzas de viento, se multiplican por 0.8, porque sí, es igual a 0.8E, ya no pregunte, le baja el 20% porque, ajá, no pregunte mucho. En el caso de estructuras de acero, entonces, esto significa que la reducción de E termina siendo 0.8 por tau B, y tau B depende de lo que dijimos anteriormente. Y en estructuras compuestas, ese 0.8 dos veces que dijimos hace que la rigidez de las estructuras compuestas, de las columnas compuestas, principalmente, sea 0.64E. Una multiplicación de esos dos. Pero ojo, estas reducciones solo se hace para la revisión de la resistencia, no para las derivas. Y por supuesto no para análisis dinámico. Para resistencia y estabilidad del sistema. Bueno, listo. Mucho cuento, pero entonces, ¿para qué sirve o cuál es la ventaja del método de análisis directo, que es el que se hace o se obliga a hacer o el que está definido en la norma? Hay otro que es alterno, pues digamos que más enredado, como les platicaba antes, pero lo más importante es que no se requieren factores K, o sea, ese parche y esas aproximaciones temerarias del K no tiene que hacerlas porque K vale siempre igual a 1. ¡Qué maravilla! No tengo que pensar. Ah, pero si eso no es si eso no es una ventaja, no tener que pensar, entonces eso lo justifica completamente. K es igual a 1 siempre. Y olvídese de más enredos y más aproximaciones y posibilidad de errores también. Si se equivoca en el K o si le deja que el programa elija el K, quién sabe qué demonios le va a hacer. Las fuerzas internas se supone que con esto, gracias a esto, son no más precisas como lo había escrito inicialmente, sino menos imprecisas, porque igual tienen su incertidumbre. Y algo muy lindo es que aplica a todo tipo de estructuras. Entonces, para resumir entonces, el método de análisis estructural que les he querido explicar por qué y cómo en las diapositivas anteriores se reduce a la siguiente lista de chequeo que puede parecer larga y puede ser redundante, pero que es una lista de chequeo que ha sido el resultado de revisar muchos trabajos de estudiantes y ver dónde meten la pata siempre o cuáles son los factores que más riesgo tienen de no tomarse en cuenta. Entonces, la lista de chequeo es, para el modelo para calcular derivas, debe hacerse, obviamente, para las cargas muertas más la fuerza sísmica. Ojo que la fuerza sísmica es una fuerza que no incluye la reducción por ductilidad. Así es como calculamos nosotros las derivas, distinto como se hace en el ASCE, pero no las dividimos. A la carga muerta se le puede poner una porción de la carga viva si es muy grande, etcétera, pero eso ya es otro tema. Entonces, esas son las cargas que ponen en su estructura. El factor de importancia para las fuerzas sísmicas debe ser igual a 1. Y a eso le meten de una vez los efectos ortogonales que hemos discutido, que si se debe meter, que si solo para columnas, que si no, póngaselos de una vez, no sea tacaño, que ahí no está la economía. Si usted le pone eso y eso se pone por defecto. No se hace ninguna reducción de rigidez, ni por el tau B,
ni por el punto 8 tampoco. O sea, E es el E completito. Tampoco se utilizan en este modelo de derivas las cargas de desplome, lo que hablé de las cargas nocionales, ficticias, virtuales, que dijimos que podían ser .002 o .003 la carga axial que tenga la columna. La calculan de una vez con efectos de segundo orden, o sea, si le meten el análisis P delta mayúscula y el P delta minúscula, o sea, si tienen que partir en pedacitos la columna para que capture ese comportamiento de los P delta minúscula, lo hacen, pero le meten los efectos de segundo orden. Algo muy importante y que no está muy claro. Tiene que utilizar la sección fisurada, y le pongo fisurada entre comillas porque no es concreto. La sección fisurada es un concepto del concreto reforzado. Pero la sección fisurada en el acero, cuando es acero sin concreto, cuando no es columnas compuestas, la sección fisurada es igual a la sección del acero completa sin ninguna reducción. Por una razón, porque el acero no se fisura. Punto. Entonces, si el I que tiene el catálogo es fulano de tal, ese I va para el programa sin anestesia, sin miedo. En cambio, para las estructuras compuestas sí hay que hacerle un castigo porque hay concreto de por medio y bueno, su comportamiento plástico, etcétera, etcétera. Pero cuando se calcula la resistencia de columnas compuestas, siempre aparece por ahí un factor de IE efectiva para calcular la resistencia. Y entonces, si usted pone esa I efectiva, ahí ya está haciendo de cuenta que puso la fisuración. ¿Cómo hace ese enredo? Perdón, déjenme aclarar una cosa antes. El programa, cuando usted le dice, le dibuja una I, le dice, tengo una viga W 18 por 35, pum, le saca la I sin tener que decirle mucho. Si quiere modelar una columna compuesta, usted pone un tubo y le llena de concreto y le dice al programa cuál es el I'C, o si es una columna embebida en concreto también, y el programa le calcula una I. Esa I es la sección transformada elástica, no es el I efectivo ni la sección compuesta. En otras palabras, usted tiene otra vez que engañar al programa o instruirlo, más que engañarlo, y decirle, hey, cuidado, eso no es acero. Tiene que reducir la sección transformada que usted calcula y entonces aparece lo que llaman en el programa ETABS, por ejemplo, y otros programas tendrán algo equivalente. Por ejemplo, aquí hay unos factores de modificación de la rigidez. Entonces dice que en el sentido, en el eje 2, multiplique por 0.37 y en el 3 multiplique por 0.37 también. Debe ser una columna cuadrada porque si es rectangular puede tener distintas redes. Quiere decir que la I transformada que usted calcula la debe multiplicar por 0.37 y ahí sí está calculando con la sección fisurada. En columnas embebidas, ese valor es de ese orden de magnitud, 0.3, 0.4, y en columnas rellenas de concreto, ese factor puede ser cercano a 0.9, pero nunca es 1. O sea, nunca es igual. Entonces, no se le puede olvidar que para tener derecho a este premio de calcular con secciones fisuradas que le permite la norma de multiplicar todas las deformaciones o las derivas por 0.7, si quiere hacer eso, porque más fácil le queda cumplir derivas, entonces tiene que hacerlo con la sección fisurada, entre comillas, que puse aquí. Si no lo hace, si lo hace con sección transformada, bueno, hágala con sección transformada, pero entonces no multiplique por 0.7 las derivas. Eso de multiplicar por 0.7 es equivalente a que el límite de la deriva no sea 1.4, sino el inverso de
perdón, no sea 1% el límite de la deriva, sino 1.41, el inverso de 0.7, es lo mismo. Pero yo siempre le sugiero que más bien primero multipliquen por 0.7 y luego calculen la deriva para que se vea que es menor que el 1%, porque algún revisor de la curaduría se puede ir con la finta y cuando ve que usted presenta derivas de 1.41, le va a brincar y se la va a devolver y le va a decir, oiga, eso está mal, las derivas son mayores que el 1%. Sí, pero no le dé papaya, multiplique por 0.7 primero y ahí muestra que las derivas son menores de 1 y ahí no hay discusión. Para el modelo de derivas les hago las siguientes recomendaciones adicionales. Si se hace análisis dinámico, se pueden obtener también las fuerzas térmicas. O sea, lo que normalmente se puede hacer más fácil si no hay irregularidades en altura o planta que lo ameriten, yo puedo utilizar el método de la fuerza horizontal equivalente. Por supuesto, es un método aproximado, conservador, es cierto que es conservador casi siempre, pero yo puedo ser más exquisito, tengo las herramientas para hacer un análisis dinámico y con base a ese análisis modal, al final puedo obtener las fuerzas horizontales en la estructura simplemente multiplicando la aceleración que obtenga en el análisis dinámico para cada piso, multiplicándolas por la masa de ese piso. Y con eso tengo una fuerza. Esa fuerza horizontal y su distribución son menos imprecisas y menos conservadores seguramente que las de fuerza horizontal equivalente normales, el método aproximado que calculado con los periodos aproximados, etcétera. Pero igual, o sea, puede refinar el cálculo con análisis modal, pero siempre tiene que llevarlo a fuerza. O sea, no puede hacer análisis dinámico el mismo que hace método directo. ¿Por qué? Porque ya el análisis modal es un análisis no lineal en la esencia, entonces no puede hacer otros cálculos, o todavía no, algún día quizás se pueda hacer cuando los computadores sean más poderosos. Pero bueno, lo convierte en fuerzas y tiene fuerzas creíbles. Otra recomendación para que no se tenga que devolver, arranque de una vez con perfiles que cumplan las relaciones ancho-espesor, dependiendo si son disipación de energía especial, moderada o mínima, que son las relaciones del F2, para que no se tenga que cuando están en el diseño se tiene que devolver, ¡ay, no cumple las relaciones ancho-espesor! Todos los perfiles que proponga para el modelo de derivas, de una vez revise el exceso para que no tenga enredos. Y si hay elementos compuestos que en algún momento le queden a tensión, tiene que volver a corregir la deriva, se mete al multiplicador ese de, por ejemplo, una columna que en alguna condición quedó a tensión, se tiene que volver otra vez a ese modificador de corrección y decirle que el momento de inercia es el del acero solito, sin ayuda del concreto. Igual ahí engaña el programa, pero usted lo instruye cuando se dé cuenta que tiene tensión. Y este es un truquito legal que aparece incluso en el ISC. Como es tan complicado que los pórticos resistentes a momentos cumplan derivas porque son muy flexibles, una recomendación práctica, insisto, avalada por el ISC, es que la inercia efectiva de las vigas las ponga igual al promedio del perfil de acero y de la sección transformada. Es como si, no sé, yo me imagino, pues, es como para tener alguna visual o apreciación física, que como los momentos son así y así, en algunos casos, ahí se disparó la musiquita, Isa. Todavía no acabo, ya casi. No, ingeniero, tranquilo, se nos fue por aquí. Continúe, por favor, qué pena.
Gracias. Como los momentos son positivos en un lado y negativos en otro, los momentos sísmicos, los momentos predominantes, pues digamos que pues, es una forma burda de mirarlo para imaginárselo, que la mitad de la viga sí trabaja en sección compuesta y la otra mitad trabaja el acero solito, algo parecido a eso. Sin embargo, eso, bueno, debe ser que funciona porque lo mencionan en los comentarios de la ISC. Después que ha salido del modelo de derivas, haga otro modelo aparte, mejor dicho, ya, olvídese de, ya cumplió las derivas, borrón y cuenta nueva. Hacemos otro modelo que es solamente para la revisión de la resistencia. Otra vez, calcular las derivas de primer orden que sean menores que 1.5, no se enrede el ingeniero, esto es lo que hace rato llamamos el saludo a la bandera, no se angustien, si les queda fácil, bien, si tienen una estructura convencional, si tienen una bodega con derivas muy grandes, pues entonces quizá podrían ponerle atención, pero eso no es tan crítico. En el modelo de revisión de resistencia, ya lo dijimos, hay que aplicar las cargas ficticias en combinación con las fuerzas sísmicas, pero ahora sí divididas entre R. Y dependiendo de si UZV igual a 1 o no, le pongo 0.03 o 0.002. Esto es más para mis estudiantes. Oigan, muchachos, no se olviden que si tienen sistemas distintos en cada dirección, lo que pasa es que en concreto no están acostumbrados, son pórticos resistentes a momento de las dos direcciones y no se enfrentan a esta situación. En cambio, en estructuras de acero, puede haber sistemas de resistencia sísmico distintos en cada dirección y uno de los requisitos es que no puede poner ningún R mayor que 1.25 el R del sistema menor. Por ejemplo, si tengo un pórtico resistente a momento DES que tiene una derecho a una R de 7 y tengo un pórtico restado concéntrico DES también con R igual a 5, lo que le están diciendo aquí es que el R máximo que le puede poner al pórtico resistente a momento es 5 por 1.25 o 6.25 a la hora de hacer sus cálculos, que no se le olvide eso. Otra cosa que a veces también ayuda y es usual en estructuras de acero que tienen una cubierta de teja liviana. Si la masa de la cubierta es menor del 10% de la masa total del edificio, puede utilizar R distintos en altura y por lo tanto sistemas estructurales distintos. Por ejemplo, tener pórticos arriostrados concéntricos hasta el último piso y en el último nivel tener pórticos resistentes a momento en la cubierta. No sé, por ejemplo, tener 2 pisos de concreto reforzado con una estructura de concreto bien poderosa, grande, gruesa, y en el último nivel, que es una cubierta liviana, podría poner un pórtico resistente a momento en acero solamente, pero si la cubierta pesa menos del 10%, o sea, toda la masa, todo lo que está arriba, pesa menos del 10%. Digo esto porque no es, pues es un error que puede ser común, que ya porque tengo una cubierta liviana la voy a poner con el mismo R de la estructura de abajo y no necesariamente, o sea, se tiene que cumplir esto de que la masa de arriba sea menor que el 10% de las masas de abajo. Y por cierto, no se puede poner, a veces se le quiere echar mano a esa gabela que tienen las naves industriales de poner R igual a 1.5 y omega igual a 1 cuando son edificios de un piso. Eso no se puede utilizar. O sea, está bien que va a utilizar R distintos, pero no se puede utilizar en el último piso de un edificio de concreto de varios pisos, porque eso es para edificios de un piso, que mejor dicho, una bodega, una nave industrial con una cubierta liviana. También a veces entre mis estudiantes he visto esa
ese pequeño pecadillo, pues, que se trata de similar a lo que llamamos la nota 5 de la tabla A33, insisto, ese es cuando esa estructura o esa bodega está en el suelo. Si está arriba de un edificio de concreto, no se le puede echar mano a esa gabelita. Bueno, no se olviden revisar la ausencia de redundancia. Aquí lo que sucede es que las estructuras de acero se hacen a veces con muy poca o ninguna redundancia. Eso lo permite la norma y por eso le castiga por un fee de 0.75 si no tiene una redundancia completa. Lo que pasa es que en estructuras de acero no es como en estructuras de concreto, todos los números, los nodos son rígidos, etcétera, etcétera. No, para nosotros, en estructuras de acero, si tengo un edificio, digamos, con estos ejes, yo puedo elegir que tener un pórtico resistente a momento aquí, o bueno, le voy a poner un pórtico arriostrado concéntrico aquí y otro acá. Son dos nada más, en esta dirección. Si hace eso, si solo tiene dos pórticos resistentes a momento, dice el criterio para la ausencia de redundancia, que tiene que utilizar un phi de 0.75 si se le rompiera uno de los sistemas de resistencia sísmico en esa dirección y la resistencia total se le reduce en más del 33%. Miren lo que pasaría si ese pórtico que subrayé, sea lo que sea, excéntrico, concéntrico, lo que sea, se revienta por tener solo dos. ¿Cuánto es la resistencia que se pierde en esa dirección? El 50%, es mayor del 33%, y entonces hay que ponerle el phi 0.75. En acero acostumbramos entonces a que todas las, hasta donde sea posible, tratemos de que todas las uniones que estén fuera del pórtico resistente a momento, perdón, quise ponerle amarillo aquí, pluma pero amarilla, si son, que todas estas conexiones sean articuladas. Articulados por todos lados, las viguetas, todo articulado, menos los sistemas de resistencia sísmico, o mentiras, hasta los sistemas de resistencia sísmico, si son pórticos arrestados concéntricos, también pueden ser puras articulaciones. Alguna vez me visitaron unos estudiantes de un curso en Barranquilla y les mostré en Medellín un edificio que no tenía ni una sola conexión rígida, ni una sola, porque tenía pórticos arrastrados concéntricos, muros de concreto, etcétera, y se ponían las manos en la cabeza y decía, eso es una blasfemia, tiene que haber rigidez, no sé qué, ¿no? En estructuras de acero, la articulación es lo normal. Pero bueno, si usted hace esto en esa dirección, es válido. Y puede poner también pórticos resistentes a momento, digamos, si esos fueran PAC, puede poner pórticos resistentes a momento. Vamos a poner marcador de resaltado, pero ese amarillo se ve re feo, o no se ve más bien. Déjenme ver si hay otro colorcito. Vamos a ponerlo blanco. Ese sí, nunca lo he usado, pero mírenlo aquí. Ah, no, blanco no sale nada. Qué bobo. Pongámoslo, ¿qué? Verdecito, a ver. ¿Qué tal queda verdecito? Nada, queda igual de feo. Bueno, digamos que puedo poner pórticos resistentes a momento aquí, aquí, o todos estos pórticos resistentes a momento. Si tuviera esos 4 pórticos resistentes a momento en esta dirección, lo que me dice el criterio de la ausencia de redundancia es que tengo cuatro sistemas de resistencia sísmicos. Si me falla uno, la reducción en la rigidez en esa dirección sería solo el 25%. Si R en esa dirección vale 1. Si tuviera 3 y falla 1, tendría 33. Todavía ahí calificaría para si R igual a 1. Pero entonces, si pongo 2 y no es una situación rara en estructuras de acero, tengo que revisar esa ausencia de redundancia. Entonces, ahí.
Listo, entonces, no se les olvide, eso no es un saludo de la bandera. Y tener cuidado con los sistemas estructurales en las dos direcciones, ya que los periodos serían distintos en las dos direcciones y las fuerzas sísmicas también serían distintos. Insisto, esto es una situación que no necesariamente es normal para un ingeniero de concreto, aunque es probable que tenga periodos distintos en las dos direcciones, pero en acero sí que se presenta que haya fuerzas sísmicas distintas en cada dirección. Una cosa que sucede con frecuencia, y también lo pongo aquí como advertencia para este repaso de las clases de la universidad, que cuál es, cómo se calcula el periodo aproximado T sub A para pórticos con diagonales concéntricas, porque aquí no aparecen específicamente. Diagonales excéntricas sí aparecen, pero concéntricas no están. Entonces, ¿dónde está ese? No se ponga a inventar. Los arriostramientos concéntricos se consideran como muros de rigidez similar a muros de concreto, muros de mampostería, son muy rígidos en realidad, y entonces los valores para calcularlos están aquí. No tienen que recurrir a otros valores de esas tablas aproximadas. Y el modelo para revisión de resistencia, otras recomendaciones. Si usó modelo solo tensión, cables o solo compresión, o no desea reducir la rigidez, lo que ya habíamos dicho, 0.03, eso es una posibilidad. Esto es algo importante. Cuando usted modela el deck en el programa, tiene la opción de modelarlo como elemento shell o como elemento membrana. Deben ser cuidadosos con eso, porque si lo ponen como elemento shell, resulta que la losa se lleva los momentos, hasta los momentos sísmicos. Esa es una falla que se ha mostrado, que losas muy delgadas ponen la losa a trabajar o a tomar momentos que no tiene capacidad. Entonces, ¿qué es preferible? Utilizar elementos tipo membrana. Cada programa lo modela de una forma distinta, pero sean conscientes de eso. Y una forma que me comentaba el ingeniero Horacio Restrepo que él utiliza cuando hace revisión de estructuras para estar seguro que si le aplicaron bien, calcule los momentos con WL cuadrada sobre 8. Si los momentos que le está reportando el programa no coinciden con estos, algo anda mal en su modelo y es probable que esté poniendo, porque es que no es fácil para un revisor estructural si no tiene el modelo, saber si sí lo modelaron bien o no. Bueno, si calcula los momentos reportados no son WL cuadrada entre 8, pues entonces tiene un problema. 10. Revisar la resistencia de los elementos, incluyendo las columnas compuestas y la transferencia de carga. Bueno, esta es una cosa para mis estudiantes realmente. Ustedes son mis estudiantes en este momento. No olviden que eso hay que revisarlo, digamos, de otra manera, por fuera del programa si es necesario. Y sin revisar las conexiones. Y algo importantísimo. En estructuras en donde se tenga que utilizar obligatoriamente el título F3, tiene que revisar los mecanismos de disipación por ductilidad. Eso suena un poco intangible, pero tanto en arriostramientos concéntricos como en arriostramientos, ¿qué concéntricos dije? Excéntricos. Esto es crítico. Cuando diseñan conexiones precalificadas aplicables para pórticos resistentes al momento, la revisión de los mecanismos de ductilidad está implícita cuando calculan la viga débil, columna fuerte, etcétera, la revisión de la zona de panel, está implícito que están calculando por capacidad. En el caso de los pórticos arriostrados concéntricos y excéntricos, no está tan explícito y por eso lo que les recomiendo siempre es que apaguen su computador, que vuelvan a su mecánica de materiales o su estática básica y reemplacen las fuerzas en las riostras, por ejemplo, en este caso, por las fuerzas máximas que se pueden llegar a generar
a generar, que son esas fuerzas de tensión RY, FY, AG, o de compresión igual a 0.3 PN, o PN simplemente, que están definidas, o LPN son las posibles fuerzas de compresión que puede llegar a suceder en una riostra. Entonces, insisto, esto es pura estática. Nada más reemplazan y toman las componentes de cada una de estas fuerzas y las suman, y al final van a encontrar que la fuerza de compresión PU en la columna de abajo puede ser mayor, puede gobernar el diseño por encima de las fuerzas que obtuvo en su análisis elástico convencional. Entonces revisa que su columna sí aguante cuando se estén presentando los mecanismos de colapso plástico que supone que se van a presentar, y que no son capturados por el análisis elástico que normalmente se hace. Entonces hace esas revisiones que, como digo, son sencillas, es una suma ahí de cosenos y senos y componentes que no tiene tampoco mucho misterio, y con eso quedaría revisada esa posibilidad de que se presente disipación en todos los elementos al tiempo. Algo muy importante que no se les debe olvidar es que no se permite en estos cálculos calcular que el omega cero, porque muchos la facilitan. Pongamos cargas amplificadas, le ponemos a la E entre R, la multiplicamos por omega cero y listo, ya tuvimos en cuenta los mecanismos de ductilidad. No, señor, los mecanismos de ductilidad no tienen que ver con ese omega, porque ese omega es o corresponde a un análisis elástico. Hay algunas cosas como las placas de base, por ejemplo, y otros elementos, conexiones, que sí se castigan con el omega cero o que sí es suficiente, pero en el caso de estos mecanismos de ductilidad no se vale, no intenten hacer con eso. O sea, hacer esto en una hoja de papel por fuera del programa es no solo muy sencillo, sino muy importante para garantizar la estabilidad en caso de que se presente el sismo de diseño. Listo, la última diapositiva, 1:30 me dieron, y eso me voy a gastar con todo y que empecé tarde. Bueno, y toda esta cosa tan enredada, deltas, p-deltas, no sé qué, recomendaciones, ¿qué? ¿Cómo la hago en la práctica? Eso es lo que pregunta un ingeniero millennial de hoy en día. Ya le di las bases, pienso yo, para saber cómo enfrentar o entender qué es lo que está haciendo el programa para aplicarlo correctamente. Mejor dicho, el conocimiento de la herramienta, lo que puede hacer su herramienta, pero ¿y todo esto cómo lo materializo en la práctica? O, como decía Chespirito, ¿y ahora quién podrá defenderme para poder hacer esto? En este caso, el chapulín colorado es el ingeniero Andrés Felipe Suárez, que ha tenido, como digo, la paciencia de oír mis sugerencias para que un video de YouTube que presenta en la plataforma de Peralta Ingeniería, el ingeniero Andrés Felipe es un pupilo del ingeniero Miguel Peralta. Entonces, ella tiene un video y lo cambiaron por otro, y aquí está. Nada más le pican ahí, entran ahí, y ahí les va a aparecer un video que dice modelado de una estructura de acero, no sé qué, es de, ¿cuánto tiempo? 3 horas, 15 minutos. Ahí se lo aguantan, tiene paso a paso, y por lo que a mí respecta, sin ser un millennial, les muestra las cajitas, las hojitas de Excel que ha desarrollado. Parece fácil, en realidad,
Cuando en mi curso hacen eso, pues se demoran más de las 3 horas realmente haciendo el modelo, pero eso mientras conocen el programa. Tiene incluso, él no me hizo caso de hacer eso a mano, porque eso no sale bonito en el YouTube, pero está bien. Lo hizo con el computador de todas maneras, las componentes y todas esas cosas que decíamos. También lo lleva al computador, eso no tiene nada de malo, pero está revisada la utilidad y otros detallitos que tenían en el anterior. Entonces, aprietan ahí y ahí van a aprender. Creo que de una forma sencilla y simplificada, me pareció a mí, cómo hacer paso a paso el análisis estructural completo de un edificio desde el principio hasta el final. Bueno, eso es todo lo que tenía para contarles. Ahora sí estoy a sus órdenes a ver si tienen preguntas que yo pueda contestar. Bueno, gracias Luis por la presentación. Vamos a hacer la sesión de preguntas. Te pido porfa que mantengamos la cámara encendida que en esta sesión, porfa, ¿sí? ¿Yo? Sí. ¿Me dices a mí, Iván? Ah, Sí, sí, órale. señor. Sí, señor, por favor. Órale, pues ya, ahí está. Bueno, vamos a ver cómo nos va con estas preguntas. Es más fácil a veces hacerlas y no leerlas, pues en este tema, ¿no? Que es bien, bien enredado. Bueno, voy a leer esta pregunta. Un perfil PTE, perfil tubular estructural circular o cuadrado, ¿cuál sería el valor o factor multiplicador para realizar sección transformada? ¿Y qué condiciones deberá tener en cuenta para el cálculo de derivas en este caso? Bueno, como les dije anteriormente, digamos que eso es un tema perdón, ay, déjame tantito que esto es un tema que se desarrolla en el diseño estructural, es bastante sencillo. ¿Quién fue el de la pregunta corchadora esta para... ¿Se puede saber o no? Es incógnito. No, yo no lo puedo ver Ah, por bueno, segundo, pero listo, no. lo averiguamos. No, no, deje así, es nada más de chismoso que me gusta hablar para estas preguntas en directo. Pero aquí está lo que está preguntándome, si se refiere a PTEs, rellenos de concreto únicamente y explícitamente. Perdón, si estás hablando de una pantalla que estás mostrando. No, todavía no, ya va. Ya. Dame chance. Ya Ok. va, estoy buscando la diapositiva clave para tratar de que esto quede totalmente claro, o lo más claro que se pueda. Por aquí está. Espérenme tantito, ya va. Aquí está. Para el diseño de columnas rellenas de concreto, aquí está la diapositiva. ¿La está viendo? Sí. Ya se está viendo. Luis.
Hola, hola, ya volví. Ay, ya, ok. Voy a apagar la cámara, Iván, porque esto, mira que Bueno, listo. apenas se presentaron problemas. ¿Pero estás viendo la pantalla ahí? Sí, ¿La están señor. Sí, se viendo? está viendo. Se está viendo. Bueno, pues ahí está, que el EI efectiva de la sección, esta es el EI que le tiene que meter, no el de la sección transformada. Y ahí está cómo se calcula, en el F29 de la norma está, y esto es una suma pues de valores. Bueno, aquí dice que el PN0 es de la diapositiva anterior. Bueno, se verá un poquito enredadita, pero el PN0 está aquí. Pero bueno, esa está en la norma. En el capítulo de F29 está cómo calcular el EI efectivo. Entonces, el factor de corrección para transformar las secciones, lo voy a llamar así, factor es igual al EI efectivo que haya calculado para esa sección dividido entre el EI de la sección transformada. Claro, cambiará las E's y entonces el I efectivo divide este I efectivo entre, etcétera, etcétera, pero entonces divide entre eso y eso le da un factor. Para PTE circulares o cuadrados, ese valor puede estar por los lados de 0.9 o menor, a veces mayor, 0.85, pues son valores normales. Para columnas embebidas, esos valores sí pueden ser tan bajos, decía, del orden de 0.3 o 0.4, me ha parecido. Eso es lo que creo que podría ayudar a contestar esa pregunta, Iván. Perfecto. Esta pregunta es general. ¿El método directo Sí, presenta alguna limitante para su uso? pues se supone que no, o por lo menos no nos ponen trabas, porque vuelvo y digo que como no está basado en esas hipótesis que son usuales para el K, para los diagramas o los nomogramas, esos que usábamos, sino que está resolviendo la misma ecuación de hoy, al final el principio es el mismo, pero lo está resolviendo numéricamente, no debería tener limitaciones o yo que no sepa. Si hay alguna limitación, es el enredo que se le forma a uno en la cabeza y la forma de aplicarlo. Por eso es que los refiero a esta ayuda, a este video de YouTube para tratar de que lo apliquen correctamente. Entonces, para eso ahora se está desarrollando otra cosa que se llama el método indirecto. ¿Más enredos? No. Se supone que es una simplificación al método directo. Ya el uso continuado, por ejemplo, esa pendejada de tener que si la deriva de segundo orden entre la primera, eso ya se quita, pero eso todavía no se ha legalizado, por decir algo, en el ISC. El profesor Sabelli tiene unos artículos que ha publicado últimamente y que dice, de tanto haber funcionado con esto, hay cosas que son bobada ponerlas, utilice siempre .003 para que se enreda con el tau b variable, o sea, cosas de ese tipo que están involucradas en lo que yo les expliqué para hacer la aplicación. Ahora se va a llamar método indirecto y digamos que le va a quitar la principal limitación que tú decías ahorita, Iván, que este tema es enredado. A ver si se hace menos enredado. Ok, bueno. Bueno, a ver si esta desenreda. En sistemas estructurales combinados en el que se permite tener en una misma dirección pórticos arriostrados junto con pórticos a momento, entonces el cálculo del ¿En la periodo misma T sub dirección? A, sí, en la misma dirección, pórticos arriostrados junto con pórticos a momento, entonces el cálculo del periodo T sub A se hace para cuál sistema estructural o cuál criterio utilizar. Me corchó, por eso te preguntaba si es en el mismo, o sea, pórticos resistentes a momentos en el combinados con pórticos arrojados concéntricos serían un sistema dual. Entonces,
Buena pregunta. ¿Cuál de las alternativas que estamos diciendo aplicaría? Déjame ver en la tablita que puse, a ver si tenemos luces sobre eso. La realidad es que no me lo había preguntado. Vamos a ver qué dice la tablita. Concreto reforzado, eso no. Momento de ser que resiste la totalidad de la fuerza sísmica y que no está limitada, componentes más rígidos, etcétera. Pórticos arrastrados. Pues a ver, yo pensaría que debido a que la rigidez de los pórticos resistentes a momentos es muy baja comparada con la rigidez que dan los arrastramientos concéntricos, yo lo podría incluir en esos mismos de muros de rigidez en el que dice ahí PAC. No me daría miedo meterle ahí. No olviden que estos son periodos aproximados, que después puede refinar haciendo análisis modales para encontrar los periodos reales y después encontrar las fuerzas sísmicas en el espectro con periodos menos burdos. Esto se puede utilizar para una primera aproximación. Pero si me pusieran a escoger, creo que debido a que la rigidez, insisto, de los pórticos arrastrados concéntricos es dominante, creo que se parecería más a ese. Perfecto. Esta pregunta está, bueno, no sé en qué momento la escribieron. ¿Cómo se justifica la sección fisurada del perfil de acero y completa? Cuando estabas hablando de las secciones fisuradas. Sí, ese es un tema de mucha discusión, incluso con ingenieros, revisores de la curaduría, porque quiero decir que la redacción que tiene ese punto está bastante mal hecha. Y lo digo con todo conocimiento de causa. Es una redacción muy confusa, pero eso ya va a quedar corregido. En la NSR 20 lo que se está poniendo es que la sección fisurada de cada material vaya al capítulo F y vaya y mire allá y ahí dice la sección fisurada es la I completa en caso de acero estructural y la sección fisurada es la I efectiva para columnas compuestas. El asunto es que esa sección fisurada y esa a pesar de que me suena raro, en el título A dice que todas las secciones de concreto tienen que ser fisuradas y luego dice por acá para calcular las derivas. Si fisura la sección, le doy un premio y multiplica por 0.7. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Deben ser o no deben ser fisuradas? Bueno, al margen de eso entonces, y eso es parte de lo que formó el enredo, el acero no se fisura. O sea, el acero tiene derecho al premio del 0.7. El acero solo, sin concreto, tiene derecho al premio, por decirlo así, del 0.7 porque no hay comportamiento plástico. Es una justificación, digamos, en lógica, para mí evidente ya a estas alturas. Pero ya lo vamos a corregir. En este R20 ya no va a haber discusión. Bueno. Ok. O Esta 21 otra. o 22. La que sí. Esa es otra pregunta más difícil. ¿22 o 20 qué? Bueno. Sí, Si se eso tiene sí. una cubierta liviana en el último nivel de un edificio de concreto, no se puede usar el R igual Otra vez. 1.5. Se cortó. Perdón. Perdón, se cortó, Iván. Si se tiene que. Si se tiene una cubierta liviana en el último nivel de un edificio de concreto, no se puede utilizar el R igual a 1.5. No, tajantemente no. Eso está hecho para naves industriales con una cubierta liviana de un solo piso, no edificios que estén arriba de edificios de concreto o edificios de acero también que tengan
por ejemplo, pórticos arrastrados concéntricos hasta el 5º piso, y va a tener una cubierta con pórticos resistentes a momentos en el último nivel. No, tiene que utilizar el mismo R de abajo, eso sí. O sea, si era arrastrados concéntricos y tenía R igual a 5, arriba no puede ponerle el R de pórticos resistentes a momento. O no debería, pues. Aunque si pesa menos del 10%, sí. Pero aún pesando menos del 10%, la razón de ser del R de 1.5 no es o no puede ser la que se puede tener en un edificio de varios pisos. Mejor dicho, Ok, la respuesta es no lo utilice, punto. No me enrede, no le digo más para no enredarlo. Sí, no, la Perfecto. razón de ser de dónde salió ese 1.5 fue para ayudar a las naves industriales, solamente, las de un nivel. Ok, entendido. Esta es complementaria y lo mencionaste ahorita. Si la masa de la cubierta es menos del 10% de la masa total, ¿cómo se puede modelar R distintos en altura? Bueno, buena pregunta, que lo digan los millennials, pero básicamente es que las fuerzas sísmicas de lo de arriba podría dividirlos entre un factor distinto a lo de abajo. Pues ya como lo haga en el programa, no lo sé, pero podría hacerse. Pues sí me explico. Mire que a final de cuentas, usted lo que obtiene en cualquier nivel es una aceleración y la multiplica por una masa. O sea, la fuerza sísmica es la aceleración por una masa. Esa fuerza sísmica, aceleración por masa, la puede dividir la de esa cubierta entre un R distinto a los Rs que utiliza en los pisos de abajo. Ok. Bueno, esta es una pregunta general. Dice, para el cálculo de las derivas, ¿es conveniente fisurar todo el edificio, concreto, mampostería, aun cuando sabemos que el sismo no necesariamente encontrará el edificio fisurado? Bueno, digamos que ahí de lo que se trata, sobre todo, es de castigar la rigidez. O sea, la fisuración lo que produce es una reducción de rigidez. Cuando el concreto se fisura, su I no es el mismo y cambia drásticamente. Pues es conocido que usualmente se le hace una reducción de la I a las columnas, es una cosa aproximada del orden de al punto 7 y en las vigas punto 35. Es una manera burda de hacer una aproximación, por ejemplo. Pero ahí lo que no es que encuentre el edificio fisurado, sino que cuando se presente el sismo y se presenten deformaciones grandes, se va a producir esa fisuración y su consiguiente reducción de rigidez va a aumentar las deformaciones laterales, o sea, las derivas. Espero no haber sido muy enredado, pero es como para tener claridad de qué es lo que está metido detrás de la fisuración. Perfecto. Este es específicamente en el método directo. Las cargas, se ingresan todas las cargas gravitacionales, se incluye la viva de cubierta, LR y granizo también. Bueno, no simultáneas. La LR y el granizo no actúan simultáneamente. Mejor dicho, como está ahorita la norma y aunque eso también va a ser motivo de corrección, o sea, se va a separar la carga viva de emposamiento de la carga viva de, digamos, de uso y el granizo para evitar esas confusiones, pero no se ponen simultáneamente LR y G, o sea, pone granizo o pone, eh, la carga viva LR. En todo caso,
la probabilidad de que se presente simultáneamente con las otras cargas muertas o vivas de piso, de abajo, etcétera, es baja y por eso se le pone un factor. Cuando hay carga sísmica, por ejemplo, se le pone 0.5 o a LR o a G, pero no se ponen las dos al tiempo. Mejor dicho, eso sí sería, ya lo que necesita no es un ingeniero que le calcule el edificio, sino un brujo que le haga una limpia a la estructura para que no se le vaya a presentar la carga viva máxima de emposamiento en este momento, al mismo tiempo que el granizo. Eso sí ya es una situación de, como digo, está muy de malas, más bien, si se le presentara todo el tiempo. Bueno, vamos a hacer estas últimas dos preguntas, ya por tiempo. Bueno, dice esta. Si una columna está trabajando en carga última a menos del 10% de su capacidad de compresión, o sea que cumple la Iván, se está comprobación de cortando. Ahora sí no te oí nada, que cuando ibas a empezar la otra pregunta. Bueno, ahí. Si una columna está trabajando en carga última a menos del 10% de su capacidad de compresión, o sea que cumpla la comprobación de flexión pura de NSR10. A ver. Dale. Lo que Si significa una que columna está trabajando, trabaja ¿qué? más Hasta como ahí una llegué. viga que como una columna. ¿Puedo ahorrarme el considerar los efectos de segundo orden? Se cortó. Sí, Oí parcialmente la está larga. pregunta, Iván. A ver si intentémoslo de nuevo, por favor. Bueno, voy a leerla toda, que es larga A ver, también ahora puedes apagar tu video. A ver, intentemos apagando tu video. Ya va. A ver si solo con tu voz, por ahora, un momentito, ahorita lo vuelves a aprender. A ver qué tal. Listo. Bueno, voy a A leerla ver, toda. dime. Si una columna está trabajando en carga última a menos del 10% de su capacidad de compresión, o sea que cumpla la comprobación de flexión pura de NSR10, lo que significa que trabaja más como una viga que como una columna, ¿puedo ahorrarme el considerar los efectos de segundo orden? No. No, porque las vigas, así estén trabajando a flexión pura, también tienen deformaciones internas, delta minúscula, que van a aumentar los momentos elásticos, pues, de primer orden. O sea, las deformaciones internas existen y esa consideración no es importante. Se ponen todas las vigas y todas las columnas. Ojo, deben ser nada más las vigas y las columnas de los elementos que aportan rigidez a al sistema de resistencia sísmico o al sistema de cargas de viento. Por ejemplo, si, como decía ahora, pusiera únicamente en el sentido X, como lo tenía dibujado hace rato, dos pórticos arriostrados concéntricos, solamente en esos pórticos es que tengo que partir la viga, las vigas y las columnas en 4 tramos, o sea, generar los 3 nudos interiores que decíamos, para capturar los efectos P delta minúscula, pero es indistinto si hay o no hay flexiones grandes o chiquitas o compresiones grandes, como hacían la pregunta específicamente. Se mete y ya, y no se preocupe en que si lo considera o no lo considera, porque cómo hace para saber si es poquita la compresión o no. Y esta última pregunta, el participante ha sido insistente en hacerla. ¿Cómo se hacen los chequeos para edificaciones del grupo 3? ¿Cuáles derivas se deben considerar? ¿Las del espectro de umbral de daño o las del espectro normal? Ay, Dios. Vengan, aquí entre nos. Eso siempre que uno lo revise es un saludo a la bandera también. Ponga los dos en la memoria de cálculo para que no se la devuelva el curador, pero
pero la realidad es que esa revisión es redundante, pues diría yo. No, haga las dos. Grupo de nosotros. Salomónicamente. Pues sí. Bueno, perfecto. Entonces, ahora sí terminamos. Las preguntas que no alcanzaron a ser comentadas aquí, pues pueden ser enviadas a la sección de Pregúntele al ICCA, que está en la página web. Entonces, Luis, te invito a que te despidas de los participantes. Fueron 365 participantes los que tuvimos el día de hoy. Por favor. Bueno, no, agradecer a Liga la iniciativa, que me parece muy interesante, de que los estudiantes que hace rato pasaron por la universidad o que no han pasado por cursos de diseño avanzado de estructuras de acero, podría ser el caso también, tengan oportunidad de reflexionar sobre la herramienta que los ingenieros que calculan utilizan todos los días. Esa es la idea. Gracias a todos por su atención. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias. Para servirles entonces. Chao. Bueno, agradecemos la participación de todos ustedes y especialmente a Industrias del Hierro por su vinculación a esta conferencia como patrocinador. Los invitamos a que se inscriban a la próxima conferencia, que va a ser el 16 de septiembre. Está titulada Comportamiento térmico, eficiencia y confort en cubiertas metálicas, con la ingeniera Manuela Aldana. Ella es de ACESCO. En el chat queda el enlace correspondiente para la inscripción. Recuerden que las memorias de este evento y el certificado de asistencia serán compartidas a los correos electrónicos de quienes diligencien la encuesta. Por favor, verifiquen la carpeta spam y correos no deseados, porque cuando se envían, pues a veces llegan esas carpetas. Los invitamos a que adquieran las 4 guías técnicas del ICCA en la página web icca.com.co, que por un tiempo limitado tienen un descuento del 20%. Las 4 van a costar 120,000 pesos y este valor incluye el envío. Por favor, para que lo tengan en cuenta. No olviden suscribirse al canal de YouTube ICCA-Colombia, donde hemos venido subiendo las conferencias de los DCA que se han realizado. No siendo más entonces, nuevamente agradecerles su participación. Los esperamos en el próximo evento que será el 16 de septiembre, como les dije, y nos esperamos pues en ese evento. Muchísimas gracias por su participación.